En el último video aprendimos acerca del poder destructivo de la soledad. Vimos que la soledad es una marca universal, una aflicción que agobia al mundo entero. Aprendimos las causas de la soledad y también vimos los parches y remedios falsos que no funcionan contra la soledad. Pero más importante aún, aprendimos el remedio verdadero y eficaz que cura la soledad. En este video aprenderemos 3 secretos prácticos para vencer la soledad. 3 cosas muy importantes que puedes hacer para que en lugar de que la soledad te destruya, tú puedas, con la ayuda del Señor, sacarle provecho a la soledad y beneficiarte de ella. En primer lugar, el primer secreto para vencer la soledad es: no pongas tus sentimientos al timón del barco. No pongas tus sentimientos como el centro y la parte más importante de tu vida. Pon a Cristo Jesús como el Rey y el Señor que dirija tu vida. Tus sentimientos te van a demoler y destruir. Pon a Cristo Jesús al frente de la dirección de tu vida. Di como Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que no pongas tus sentimientos al frente de la dirección de tu vida. Recuerda que tus sentimientos son muy volátiles, muy cambiantes y muy traicioneros. En un momento tienes un sentimiento muy grato y muy satisfactorio, y un minuto más tarde ya no lo tienes. Se ha ido, ha volado como ave y no sabes dónde se fue. Un eslogan muy popular que oímos hoy día es: haz lo que sientes en tu corazón, pero nada es más peligroso que eso. Y así es como vivimos sin Cristo Jesús, haciendo lo que sentimos, haciendo lo que deseamos, haciendo lo que se nos antoja, sin dirección, solamente siguiendo el rumbo de nuestros apetitos internos. Y como lo que sentimos cambia a cada instante, cambiamos a cada instante sin rumbo a la destrucción, sin dirección, sin la verdad de Cristo Jesús. Por ello es tan peligroso ser guiado, vivir guiado por tus sentimientos. Y recuerda también que nada cambia en esta tierra más rápido que nuestros sentimientos. Son muy movedizos, muy transitorios. Por eso nos mienten, nos engañan, mañana, tarde y noche. Nos dicen que tenemos algo cuando no lo tenemos. Nos hacen creer que estamos bien cuando en realidad estamos en la ruina espiritual, en total bancarrota, en miseria y en terrible soledad. Nuestros sentimientos nos dicen que somos felices cuando en realidad estamos vacíos internamente y sin paz. Nuestros sentimientos nos dicen que vamos en el camino recto, cuando en realidad estamos ya casi pisando el terrible borde de la destrucción. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Como ves, las apariencias engañan. La máscara de los sentimientos nos engaña de una manera constante y terrible. Es por esto que el Señor en su santa palabra nos dice en Proverbios 23:26, miren tus ojos por mis caminos. Y en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por ello, en primer lugar, en tu lucha para vencer la soledad, no confíes en tus sentimientos, no los pongas al timón de tu vida, no los pongas al frente de la dirección de tu existencia. Pero pon a Cristo Jesús como el capitán que dirija tu vida, como el Señor que controle todo tu ser. Ser guiado por tus sentimientos, tus deseos y apetitos carnales es lo mismo que construir tu casa sobre la arena movediza, únicamente levantada para ser derribada y destruida. Pero ser guiado por Cristo Jesús es construir tu casa sobre la roca firme y segura que es Cristo el Señor. Como puedes ver, tus sentimientos cambian. Cristo Jesús no cambia. Él es la roca viva y eterna. Tus sentimientos te mienten, traicionan y te destruyen. Cristo Jesús te dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tus sentimientos son muy variables, pero la palabra de Cristo Jesús no cambia. Salmo 119, 140 nos dice que la palabra de Dios es sumamente pura y limpia. Y Juan 17 nos dice que su palabra es verdad. En Salmo 118, 89 nos dice que su palabra permanece para siempre. Y Mateo 24, 35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no pongas tus sentimientos al mando de tu vida, al control de tu existencia. Tus sentimientos sin la salvación y la guía de Cristo Jesús son perversos y engañosos. Pon a Cristo Jesús como el Señor, el Maestro, el Rey de tu vida. Reconócelo como el único y verdadero Dios. Humíllate ante Él para que sea tu Señor, tu Rey,
tu amo, tu Dios, tu todo. Deja ese Dios falso que tienes a tu servicio y a tu antojo y vuélvete al verdadero Dios, al Señor Jesucristo. No para que Él te sirva, pero para que tú lo sirvas a Él, para que tú hagas su voluntad de Él y no para que Él haga la voluntad tuya o la voluntad de tus sentimientos engañosos. La palabra del Señor nos dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo Jesús significa que vas a dejar de ser guiado por tus sentimientos, por tus deseos y por tus apetitos carnales que te están llevando a la destrucción, pero que vas ahora a ser guiado en la totalidad de tu ser por Cristo Jesús. Ya no más van a ser tus planes, pero los planes de Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, no pongas tus sentimientos al frente de la dirección de tu vida. En segundo lugar, no temas a tus sentimientos, teme a Dios. Los más grandes hombres en la historia no fueron ajenos a la soledad. Ellos también experimentaron profunda soledad. Alberto Einstein, el muy renombrado científico, dijo: es extraño ser conocido universalmente y al mismo tiempo estar tan solo. Los más grandes hombres en la historia bíblica también experimentaron el terrible acecho de la soledad. Job, siendo un hombre próspero y muy rico, perdió todo lo que tenía. En un abrir y cerrar de ojos, lo había perdido todo. Bienes, posesiones, hijos, salud y aún sus 3 amigos más íntimos le dieron la espalda. Job se enfrentó con la profunda soledad. El respetado y admirado profeta Elías también fue perseguido por la soledad cuando la reina Jezabel quería matarlo. Moisés en el desierto inhóspito también se encontró en soledad. Jeremías, conocido como el profeta llorón, siendo rechazado por el rey y por la nación misma, también fue acechado por la soledad. Pablo mismo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 y le expresa en profunda soledad: todos me han dejado. José, tirado como desecho de basura en un pozo por sus mismos hermanos que lo odiaban, fue vendido como esclavo y en cadenas fue llevado esclavo a Egipto. ¿Qué mayor soledad que esa podríamos vivir? Todos estos grandes héroes de la Biblia lucharon contra la soledad, pero escucha muy bien, los más grandes hombres de la historia bíblica que sufrieron los más crueles y angustiosos momentos de la soledad, nunca se humillaron ante la soledad. Ellos se humillaron ante Dios. Estos héroes de la Biblia temieron a Dios, no temieron a la soledad. Honraron a Dios, no a la soledad. Se rindieron ante Dios, no ante la soledad. Dieron gloria a Dios, no a la soledad. Doblaron su rodilla ante Dios, no ante la soledad. Entregaron su corazón a Dios y no a la soledad. Pusieron sus ojos en el Redentor Cristo Jesús y no en la soledad. Y así terminaron sus vidas aún siendo perseguidos, sirviendo a Dios, no a la soledad. Querido amigo, si Cristo Jesús no es tu Señor y el Dios que te dirige en este momento, tu corazón está entregado y controlado por el vacío que hay en ti, viviendo en terrible soledad. Estos grandes hombres de la historia bíblica que hemos visto escogieron temer a Dios en lugar de temer a la soledad. David, estando en la angustia de la soledad, escribió en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y 2 versículos más adelante nos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y más adelante en el mismo capítulo nos dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el versículo 14 termina, apártate del mal y haz el bien. Y en el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Como puedes ver, estos hombres padecieron de las más terribles de las soledades, pero aún así nunca se encontraron completamente solos o abandonados, porque Dios estaba con ellos. Y ellos temieron a Dios, no a la soledad. Sirvieron a Dios, no a la soledad. Y nunca está solo quien posee a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Benefíciate de la soledad, ya que la soledad nos visita a todos por igual y constantemente la vamos a encontrar en nuestro camino. Aprende a beneficiarte de la soledad. Aprende a sacarle provecho a la soledad, porque aun cuando tú no la busques, ella te va a encontrar. Y aun cuando no la desees cerca de ti o la quieras como tu amiga, muchas veces se convertirá casi en tu compañera fiel. Por esta razón, ya que la soledad es una realidad constante en nuestras vidas, en tercer lugar, aprende a beneficiarte de la soledad. Sácale provecho. No digo que la hagas tu amiga o que la ames, pero cuando la soledad te visite, que no sea tu verdugo que te destruya, pero hazla tu servidora.
que te sirva para levantarte y transformarte, para hacerte más fuerte, más útil, y haz que tu lucha contra la soledad cuente, que sirva de algo, que deje provecho, que tu lucha con la soledad deje un gran beneficio, una gran ganancia, una huella de precioso fruto en el Señor Jesucristo, que tu soledad te lleve a los pies de Cristo Jesús en primer lugar. Como Moisés, fue la soledad del desierto inhóspito lo que lo llevó a buscar a Dios con toda su alma, y fue ese desierto de soledad que Dios usó para transformarlo y convertirlo en el gran libertador de su pueblo. Como José, fue la soledad que Dios usó para pulirlo y hacerlo más recto, más apartado del pecado, más temeroso de Dios, que aún ante las tentaciones más provocativas, José pudo decir, rehuyendo a la tentación del pecado, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y esa misma soledad que le llevó a temer aún más a Dios y apartarse del pecado, lo llevó más tarde a gobernar el mundo desde el mismo palacio de Faraón. ¿Y qué podemos decir de David? De la punzante y terrible soledad, acechado por fieras salvajes, rodeado de valles de sombra y de muerte, aprendió a beneficiarse de la soledad. Aprendió aún más a buscar a Dios y a decir, como dijo en Salmo 69:32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y en resultado a esto encontramos a David mucho más fuerte, más sabio y como el rey más distinguido de la historia de Israel. Así que, ya que la soledad te visitará constantemente en tu vida, aprende a beneficiarte de ella. Haz que te sirva, sácale el máximo provecho, aprende a beneficiarte de ella, úsala a tu favor, que cuando la soledad te visite te lleve a los pies de Cristo Jesús en humillación, en confesión, en arrepentimiento, en gratitud, en alabanza. Haz que la soledad sirva como martillo que triture la indiferencia hacia Dios, la flojera espiritual, la ociosidad, la falta de interés en servir a Cristo Jesús y a otros. Que cuando la soledad te visite, dobles tu rodilla ante el verdadero Dios y el Salvador Jesucristo, buscando su consejo y su palabra eterna, que es la única que te puede guiar. Y si aún no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, que tu soledad te lleve a los pies del Salvador y que de esa soledad puedas levantarte más fuerte que nunca para pelear como David las grandes batallas del Señor, que te lleve a servir a Cristo Jesús, a trabajar por el Señor. La soledad puede ser el intruso que saque y destruya toda tu casa, o puede ser la herramienta que Dios use para alcanzarte y transformarte y hacer de ti un alma poderosa y útil en sus manos. Recuerda, las más grandes almas en la historia fueron pulidas y transformadas en la misma aflicción de la soledad. Finalmente terminaré diciendo una vez más que no hay miseria más grande que aquella de aquel que no tiene a Cristo Jesús como su Dios, su Señor y su Salvador. Ese es exactamente estar muerto en vida, sin Dios, sin Salvador, sin vida del Espíritu de Dios. No hay peor soledad que esa. No hay pobreza más miserable que la de aquel que no posee a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No hay soledad más aterradora que la de no conocer a tu Creador, a tu sustentador y aquel que un día será el juez de toda tu existencia. Hebreos 9:27 nos recuerda: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A veces es muy difícil estar solo, pero en ocasiones estar solo y en completa soledad es lo mejor que te puede suceder para que te rindas y busques a Cristo Jesús y clames a Él por el perdón de tus pecados, por su misericordia, por su salvación, para que te haga una nueva criatura. Y nuevas criaturas se las hace de aquellos que con toda su alma se arrepienten de su vida controlado por el pecado y creen con todo su ser en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es la miseria de la terrible soledad, de casi morir sin Dios, sin la salvación, lo que más dolía al ladrón arrepentido, al lado de la cruz del Señor Jesucristo. La agonía de la crucifixión de aquel criminal ya no era lo más grave, pero lo más terrible es que estaba enfrentando en aquel momento era la terrible soledad de morir sin Cristo Jesús, sin Salvador, sin el perdón de sus pecados, porque no hay más terrible soledad que aquella de aquel que está a punto de morir y no tiene a Cristo Jesús. Querido amigo que me escuchas, tú también debes ver como aquel ladrón arrepentido que la soledad más terrible es estar acercándote cada día más y más a los últimos momentos de tu existencia, y que no existe más terrible soledad que aquella de morir sin Dios, sin salvación, sin Cristo Jesús, sin perdón,
Por ello dice el Señor Jesucristo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero para verdaderamente venir a Cristo Jesús, primero debes tener hambre del perdón de tus pecados. Debes tener hambre de la salvación que solamente Cristo Jesús te puede dar. Debes tener hambre de una vida nueva. Debes tener hambre de una vida apartada del pecado. Debes tener hambre de una nueva vida que Cristo Jesús guíe y dirija completamente. Tu alma debe tener sed, pero sed de las cosas eternas, sed de Cristo Jesús, sed de las cosas limpias del Espíritu de Dios. ¿Vendrás a Cristo Jesús este día? ¿O este será el día que te acusará en el día final de haber rechazado la invitación del Salvador? Escucha la voz del Salvador que te está llamando hoy. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice el Señor. Ven a Él hoy. Él te está llamando en este momento. No lo rechaces.